Hola geopolinómicos, pues aquí estoy un día más hablando de geopolítica, que es el interés común que tenemos todos, y en este caso concreto lo que voy a hablar es de geografía. Y no es la geografía de un paisaje de Juego de Tronos o de una de las localizaciones del Señor de los Anillos, no, es una ubicación real, es un río, el río de las Perlas, que está al sur de China, que es uno de los grandes ríos de China, y es también la historia, es también la geografía de la que ahora mismo se considera que es la ciudad más grande del mundo, que es la megalópolis que se está configurando en el estuario del río de las Perlas. Así que sin más preámbulos vamos a entrar directamente en el análisis de este tercer río más grande de China que, pues como todo lo que está sucediendo en China, tiene desafíos por delante apasionantes, pero tiene también enormes problemas por resolver. Bien, esto que veis aquí, lo que está en amarillo es el mapa de la cuenca del río de las Perlas. Es el tercer río más largo de China, pero, ojo, atención, es el segundo al caudal, es decir, tiene más caudal que el río amarillo. Esto es especialmente importante tenerlo en cuenta por lo que vamos a ver al final del vídeo. Desde el inicio, donde nace, que es en el plató de Yunnan-Guizhou, pues en realidad lo que podemos ver es que no hay un río como tal, sino lo que hay es un sistema fluvial, al menos es lo que nos dicen los geógrafos y los geólogos. Que no tenemos un río, pues como podemos tener con el Yangtze, que se ve que hay un río central que recibe el aporte de todas las cuencas secundarias que le rodean, sino que aquí lo que tenemos es un sistema de ríos y se llama Río de las Perlas solo cuando pasa por Guangzhou, que es el nombre en chino de la ciudad que conocemos romanizadamente como Cantón. Entonces, este sistema o el sistema que constituye es quizás no solo desde el punto de vista geográfico, sino también desde el punto de vista político, es el segundo más importante de China, con muchísima diferencia por cuestiones que vamos a ver después. Y lo que tenemos que ver, sobre todo en el caso de la cuenca de este río, no es tanto los problemas hídricos y no son tanto los problemas de navegación que puede tener el Yangtze como consecuencia de la escasez de lluvias, sino lo que tenemos que analizar aquí fundamentalmente es el problema de la sobrepoblación. Es una cuenca fluvial que tiene una enorme población, son 230 millones de habitantes, es prácticamente la mitad de la población actual de la Unión Europea, luego vive muchísima gente allí y lo que vamos a ver después es que la mayor parte, una parte muy importante de esa población lo que vive es en la zona costera, vive prácticamente la desembocadura del río de las Perlas. Hay dos presas importantes que no sé si las apreciaréis, son las que aparecen abajo, las presas de Yanning, las presas de Longhan, que digamos actúan más o menos como reguladores del cauce del río, porque las principales aportaciones fluviales del río de las Perlas son a través de las lluvias del monzón, que tienen lugar aproximadamente entre abril y septiembre, más o menos, con picos de importantes inundaciones que se producen en los meses de mayo y junio. Por eso que en este mapa se reflejan esas dos grandes presas que se han construido y se acaba de terminar una tercera que además permite la navegación hacia el interior, lo cual no creo que estén en condiciones las autoridades chinas de reproducir el sistema de navegación que tiene el río Yangtze, que es enorme, pero sí que están en condiciones, por lo menos, de intentar que no se aglomere tanta población en la zona del estuario del río de las Perlas, luego veremos las ciudades que hay ahí y el tamaño que tiene, sino que digamos que esa actividad económica se vaya trasladando hacia las zonas interiores. Bien, digo que el problema fundamental es la población, pero sobre todo es la densidad de población en zonas concretas. Fijaros en este mapa de aquí, que es un mapa de la provincia de Guangdong. Si incluimos a la provincia de Guangdong, esa ciudad que tiene un estatuto todavía especial, que es Hong Kong, pues toda la provincia tiene actualmente una población de más de 130 millones de personas. Es decir, es casi es un poquito menos que la población junta de Italia y de Alemania. Es una provincia realmente enorme. Pero además lo que pasa es que
buena parte de la población se concentra en esas 3 zonas que veis en el mapa y muy especialmente se concentra en el estuario del Río de las Perlas, que es una enorme conurbación, como ya os he anunciado al principio, que incluye 3 ciudades relativamente conocidas para los occidentales y otras muchas que no son prácticamente desconocidas. Las 3 ciudades conocidas para los occidentales, la vais a ver aquí en un mapa que he encontrado, un mapa inglés del siglo XIX, son las que veis señaladas con las flechas en amarillo. Arriba está la ciudad de Cantón, que es la ciudad histórica y que es la ciudad que realmente da, digamos, nombre, pues es Guangzhou, da prácticamente nombre a la provincia. Y luego tenéis abajo 2 enclaves occidentales. El más antiguo de todos es Macao, es un enclave portugués que los portugueses fundaron en el siglo XVI y además es curioso porque no se fundó como una colonia portuguesa, sino que se fundó como una especie de mancomunidad de intereses privado entre los comerciantes portugueses y después algunos comerciantes holandeses que aparecieron por allí en el siglo XVI para ofrecer sus productos, que eran relativamente pocos, al pueblo chino, y lo que sí que hacían, desde luego, era empezaron llevándose especias y después el gran negocio fue la porcelana. Con el cabo del tiempo aparecieron también los ingleses, los británicos, a la flecha de la derecha, que es Hong Kong. Fijaros que es una islita además, tanto en el caso de Macao como de Hong Kong, son islitas muy bien situadas porque son 2 puertos naturales excelentes de gran calado, porque el resto del estuario, la profundidad del mar pues va reduciéndose y eso es lo que hace pues que Cantón históricamente hace 2000 años era un puerto de mar y se va rellenando con los sedimentos que va produciendo el río. Bien, el río es enorme, el río es muy grande, es un río inmenso. Como todos los grandes ríos de China, ya os he comentado que su caudal es el segundo más importante, después de Yangtze, tiene más caudal todavía que el río Amarillo, aunque sea un río más corto, y eso hace que tenga muchísimos problemas la gestión de ese caudal. Solo para que os hagáis una idea, en el punto histórico que se llama las Bocas del Tigre, que es ese punto que veis ahí, que es cuando ya realmente el río, ya sí propiamente dicho es el río de las Perlas, y ahí desemboca, que es la cabecera del estuario, la cabecera de la bahía, fijaros el tamaño que tiene. No sé si lo apreciaréis en el vídeo, pero ese es el puente que aparece reflejado en el mapa de la izquierda y lo que veis son los barcos pasar por ahí, pues son cargueros enormes, son barcos realmente espectaculares y son muy grandes. Bien, esa enorme cantidad de agua que veis en esa imagen y en ese mapa es solo uno de los brazos de la desembocadura del río de las Perlas. Y esto, digamos, plantea problemas importantes para las autoridades chinas, primero, por un lado, para regular esos cauces y, en segundo lugar, para regular el asentamiento de la población que se ha ido desplazando desde las zonas del interior prácticamente de toda China hacia ese estuario. Luego veremos el incremento de la población porque es realmente espectacular, al calor de un gran crecimiento económico, porque es verdad que ese estuario lo que hace es generar muchísimo PIB. Una de las soluciones tradicionales que han tenido siempre la población china para intentar regular ese enorme cauce de agua que llega hasta el estuario y que evitar que durante las épocas de monzón inunden las tierras, y además como una forma de conseguir un sustento adicional en proteínas, es la construcción de grandes estanques. Esto me ha parecido muy curioso y voy a ver si consigo manejar bien el vídeo para que veáis después la transformación de las imágenes. Fijaros, arriba a la izquierda lo que tenéis es una imagen de estos estanques que son fundamentalmente desviaciones de los diferentes brazos del río de las Perlas para construir diques de agua, y en esos diques de agua lo que hacían tradicionalmente los pobladores chinos y siguen haciendo actualmente es el cultivo de gambas, de marisco y de pescado. Luego, no solo servían para regular el flujo del agua, sino que además lo que servían también es para tener una suplemento adicional a su dieta. Lo que veis en el mapa es un mapa por satélite a la derecha, porque incluso en los satélites
de servicio, que de las imágenes que publica el Servicio Geológico de los Estados Unidos se aprecia perfectamente esas manchas en verde oscuro, son esos estanques. Es muy curioso, yo lo que quería enseñar, a ver si me deja hacerlo bien. Bueno, si me deja, no, dejarme me dejará, soy capaz de hacerlo. Creo que sí, que me deja hacerlo. Lo que pasa es que tengo que pasarlo. Bueno, esa es una foto del estuario del Río de las Perlas con sus diques. Ahora aparecerán por ahí en la foto, en 1973. Estas imágenes me sirven para introducir el enorme crecimiento que ha tenido esta región del mundo. Fijaros, 1973, 1986, cuando veis aparecer manchas rositas y grisáceas, ese es el crecimiento de las ciudades. Fijaros, esto es 1994, esto sigue creciendo enormemente. Aquí se aprecia mucho mejor, porque esta imagen es de más definición, los estanques, los diques, que están a la derecha. La población sigue creciendo y sigue creciendo. Esto es 2005, los estanques van desapareciendo, pues se los van comiendo los desarrollos urbanos e industriales. Aquí prácticamente en la zona central casi han desaparecido, esto es 2009, pero esto ha seguido creciendo. Esto es 2017, ya toda la zona central es zona urbana y prácticamente han desaparecido los diques. Esto es 2019, esto sigue creciendo y voy a pasar a la imagen. No la encuentro, lo siento, pensaba que la iba a encontrar. Ah, sí, aquí está. A ver si soy capaz de verla ahora. Esta es una imagen más centrada, de más definición, y aunque quedan menos, pero veis que siguen quedando todavía esos dike ponds, que son los estanques estos donde se aprecian las cuadrículas. Fijaros de cómo se producen esos estanques, o cómo se mantienen, mejor dicho, esos estanques para el alimento y para la producción de alimento, como decía, para la cría de pescado y para la cría de marisco. Bueno, pues ese crecimiento de la población ha dado lugar, y es la segunda parte del vídeo, a la mayor ciudad del mundo en estos momentos. Es una megalópolis enorme, en realidad no es una ciudad como tal, es una aglomeración de ciudades, pero las cifras realmente son mareantes. Fijaros, ahí tenéis un mapa actualizado, por supuesto, y en este mapa lo que tenéis son las ciudades que componen lo que se llama el área de la Gran Bahía del Río de las Perlas, que es una zona bastante más extensa que el estuario propiamente dicho. Las más importantes, Hong Kong. Al norte de Hong Kong está Shenzhen, que a lo mejor a algunos os suena. Dongguan, que está un poco más arriba a la izquierda. Cerca de Dongguan está Xinjiang y Guangzhou, que es la antigua Cantón. Foshan. Y luego ya bajando alrededor del estuario tenéis Zhoushan y finalmente abajo del todo tenéis Macao. Bueno, en todo ese área que está en gris, es decir, en todo el área de la Gran Bahía del Río de las Perlas, pues se produce aproximadamente 1,9 billones de dólares, que es más o menos, es lo que he puesto ahí en las letras, está equivocado porque no es la mitad de lo que produce España, es el PIB de España entero. Pasa que cuando hice la diapositiva estaba considerando solo el área de la Gran Bahía y son cifras realmente mareantes. ¿Es la mayor ciudad del mundo? Sí, es la mayor ciudad del mundo. Fijaros, estos son datos elaborados por Statista y ahí tenéis una representación de las principales megalópolis del mundo. Hasta hace relativamente poco, es decir, hasta hace 25 años, la ciudad más grande del mundo era la enorme conurbación de Tokio y Yokohama, que ha mantenido su población en los últimos 30 años más o menos en los 40 millones de habitantes. Fijaros, comparados con Nueva York son 19, la zona de San Francisco son 7,52, México DF, la última vez que lo vi, el dato estaba alrededor de 25 millones de habitantes, probablemente sean más, pero es que el estuario, es decir, todo el área conjunto de Cantón, Hong Kong y Macao son más de 85 millones de habitantes. Es decir, es una ciudad que tiene el mismo tamaño que toda la población del país europeo más grande, que es Alemania. Cual, insisto, que son cifras que le dejan a uno prácticamente sin palabras. En esta diapositiva lo que tenéis son la población por ciudades. La más importante es Cantón, que son 18 millones de habitantes, y Shenzhen, que son 17 millones. Que son cifras realmente espectaculares. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos
tanta aglomeración de personas? Pues sabéis que siempre he mantenido la tesis a lo largo de todos los vídeos que hemos ido haciendo, que cuando tenemos esa gran densidad de aglomeración de personas con una superficie relativamente, una geografía, mejor dicho, más que una superficie, relativamente amigable o relativamente amable para el desarrollo de la actividad económica, pues lo que tenemos es una explosión económica y, por lo tanto, una explosión de poder, porque esa concentración de personas en realidad es concentración de poder. Bueno, pues aunque en términos de PIB per cápita sigue estando por debajo de alguna de las conurbaciones que habéis visto antes, ya le andan ahí. Fijaros, el PIB generado en toda la bahía de Tokio es casi 2 billones, o más de 2 billones, mejor dicho, de dólares en 2021, con la mitad de la población que tiene Guangdong, que es 1,8. O sea, en términos de renta per cápita, en términos de productividad, es verdad que va por detrás del resto de las grandes megalópolis, pero con el tiempo y al ritmo que llevan, desde luego, yo estoy seguro que va a acabar cogiendo, no sé si a Tokio, pero sí desde luego al resto. Bien, enorme densidad de población, más de 85 millones de habitantes concentrados en un espacio muy pequeño. Es verdad que están alrededor de un río, pero están pegados al mar, y eso obviamente es un conjunto de factores que nos llevan a plantearnos si realmente esa ciudad a lo largo de las próximas décadas va a ser una ciudad sostenible. No voy a hablar de la calidad del aire ni de problemas ambientales, voy a hablar exclusivamente de uno de los recursos, sino el recurso más importante que necesitan los seres humanos para la vida y, por lo tanto, para ese crecimiento económico y para esa proyección de poder en el resto del mundo, que es el agua. Bueno, pues se da la paradoja que, siendo una población que vive en la desembocadura del segundo río más caudaloso de China, que es una población que vive en una cuenca hídrica regada con generosidad por los monzones, pues resulta, como vais a ver en esta infografía que he encontrado y está elaborada con datos del Banco Mundial, resulta que la mayor parte de la población que vive en esa región se encuentran en una situación por debajo de pobreza hídrica. El umbral de pobreza hídrica lo marca el Banco Mundial en la disponibilidad per cápita de 1.000 metros cúbicos de agua. Bueno, pues en Shenzhen, que es la ciudad que está al otro lado de la frontera de Hong Kong, un poquito más al norte, los recursos hídricos son apenas de 163 metros cúbicos de agua por persona, que es la mitad de las aguas de Pakistán. Además, se da el problema que el 39% de las aguas, lógicamente con tanta actividad económica, que circulan alrededor del delta no son aptas para el consumo humano. No son aptas para el consumo humano. Y eso va a dar muchísimos problemas. Xi Jinping se lo está tomando en serio. Xi Jinping es una forma de hablar. Son las autoridades chinas que están tomando bastante en serio este problema. Por eso os he comentado antes que han terminado justo ahora en 2023 una tercera gran presa que no solo permite la navegabilidad río arriba, sino que además permite la provisión de agua dulce para las poblaciones, pero siguen teniendo enormes problemas de abastecimiento. Es muy llamativo que en un estuario de un río tan caudaloso, la mitad de la provisión de agua que se hace a la población sea de agua dulce procedente de aguas superficiales de la cuenca del río Perla, aguas arriba, y la otra mitad, es un dato bastante llamativo, es mediante desalinización de agua de mar. Luego realmente ahí tienen un problema. Es verdad que se han acometido grandes infraestructuras. No quería dejar pasar la oportunidad de enseñaros esta en concreto, que se terminó en 2018 y es el mayor puente del mundo que conecta Macao con Hong Kong. Es un puente que tiene más de 50 kilómetros, que incluye tramos en superficie y tramos de túnel subterráneo y que, como veis, es una carretera que comunica el aeropuerto de Hong Kong con la zona de Macao. Luego, realmente, las autoridades chinas sí que están tomando cartas en el asunto, están intentando que no se paralice el crecimiento de esta región, pero lo tienen bastante complicado porque sigue yendo población. Están intentando, ya hay planes del gobierno chino
para que esa migración que se ha producido de las zonas interiores hacia estas zonas costeras, esta es la conurbación del río Perla, la otra que analizaré en otro vídeo es la de Shanghái, han crecido fundamentalmente por la migración de personas procedentes del entorno rural, y lo que pretenden ahora las autoridades chinas es que todo el reservorio que queda de población en las zonas rurales en China, que son más de 600 millones de personas, se queden en esas áreas. Eso explica que estén tratando de mejorar la navegabilidad del río de las Perlas, porque estas ciudades tan grandes, con estos números tan absolutamente disparatados, difícilmente van a ser sostenibles. No, insisto, no solo desde el punto de vista medioambiental, que también, sino no son sostenibles simplemente porque no van a poder garantizar primero los servicios públicos, el abastecimiento de agua, y con el abastecimiento de agua van hospitales, escuelas, servicios de seguridad y todo lo que os podéis imaginar, sino además la propia actividad económica, que es una actividad industrial y es una actividad que es muy consumidora de agua. Bueno, pues en otro vídeo, lo que pasa es que eso me va a llevar una investigación bastante larga y claro, el sátrapa, como me tiene esclavizado y es que no me deja sentarme 10 minutos a leer tranquilo cosas interesantes para poder contarlos después, en otro vídeo lo que sí que voy a explicaros es qué es lo que se produce en ese estuario, cuál es el misterio del estuario del río de las Perlas y por qué en los últimos 30 años ha tenido ese crecimiento tan grande que se sale prácticamente de los libros. Pero mientras llega ese día, pues siempre termino con mi recomendación, que es que os suscribáis al canal, y lo que os he puesto ahí, se me ha ido un poco la imagen al pasarlo al PDF, pero lo que se había puesto de fondo en esta imagen es una de las cosas que es lo primero que miro cuando voy a una ciudad, que es cómo es su metro, cómo es el caos que supone la comunicación entre las diferentes zonas de la región. Y es un sistema ferroviario de esta zona enorme y va a tener que crecer más porque todavía he visto que quedan áreas sin cubrir por esa línea ferroviaria. Pues nada más, os dejo, espero que os haya gustado el vídeo y espero veros pues mañana, el miércoles con geopolinómicos, espero el domingo poder hacer otro vídeo como este y sucesivamente. Muchísimas gracias y hasta luego.